Bueno, en estos días de septiembre se suele celebrar, digo en estos días y hago referencia a la fiesta de los Ibeyi Eré, Ibeijoada, crianza. Mezclamos todo típico de Argentina, ¿no? No me voy a referir a América, ni a América del Sur, ni a Iberoamérica con Brasil. No me voy a meter donde no me llaman fuera de Argentina. Pero voy a hablar de mi país porque obviamente soy argentino, practico y represento a mi credo, a mi religión en mi país. Entonces sé, de hecho he viajado por todo el país, conozco casi todo el país, me falta alguna provincia ahí del fin del mundo, Tierra del Fuego, pero conozco bien la idiosincrasia, por otra parte estudio, entonces puedo hablar un poco de la característica religiosa en mi país puntualmente. Y solemos no solamente no cuestionar, sino, esto es muy típico del religioso umbandista, el mezclar en las datas, ¿no? Se viene la data de Ibeyi, de crianza, eh, de Cosme y Damián, por otro lado también lo metemos, y es como si fuese todo lo mismo, ¿no? Viene la data, en Europa se festeja el 25, acá el 27, en Estados Unidos el 28, por otros países de Centroamérica también el 28, en parte de Brasil el 28 y el 27. Entonces, vamos a poner como referencia a partir del día de la primavera o el día del estudiante del 21, hasta fin de mes se celebra y se conmemora de alguna forma a los Ibeyis. Y si vamos a dividir, aunque parezca todo lo mismo, vamos a estudiar un poco y a dividir esta idea. Ibeyi por un lado, para entenderlo de Ibeyi, no nos vamos a meter al panteón Yoruba o a analizar algunos pataquis y algunos ya que es de una base muy mítica, ¿no? Y tendríamos que entrar en interpretaciones que le corresponden a los dirigentes de la OCHA o de IFA, ¿no? Y ya nos estaríamos metiendo y ahí para generar esa cuestión de pelea de a ver quién tiene razón o no, o quién habla. No, vamos a abordarlo desde el lado histórico. Desde el lado histórico tenemos que entender primero África y ponernos desde el lado del afro y de la no cosmovisión, sino desde la cosmogonía. Vamos a conocer algo, porque siempre estamos plantados, mejor dicho, cuando abordamos al africano, siempre desde el lado del colono, es decir, desde el lado blanco de aquel que fue el victimario. Entonces, cuando hablamos del afro, hablamos y lo ponemos sin darnos cuenta siempre en la posición de víctima. Pero cuando abordamos justamente esto de Ibeyi y de este concepto cultural, interpretativo, que da lugar al mito y al orishá en África, vamos a comprender que nace de un suceso natural, biológico, en el medio de su continente. Es decir, Ibeyi son, obviamente, como ya saben, la interpretación o el significado de esta palabra significan gemelos, ¿sí? Entonces, obviamente que allí hay un suceso raro, atípico, hay como un denominador de la sociedad, allá hay gemelos, es decir, son similares en características en toda su semántica, digo, desde lo físico hasta lo emocional, hasta lo espiritual, cuando yogamos nosotros los africanos, los diferentes oráculos, salen cabezas iguales, digo, esto es un suceso paranormal o extraordinario a lo que nos acostumbramos. Entonces esa es la base en lo que se convierte Ibeyi, es decir, gemelos, en lo que se convierte en algo mítico. El africano, cuando hay algo sobrenatural o que rompe el molde, enseguida o lo sacraliza o lo convierte en algo profano. Como es el caso también, por allí hay un artículo publicado en el 2021 en plena pandemia, también 21-22 de septiembre, recuerdo, de Fernando Mola, donde él publica en un diario, después se los voy a compartir, y donde habla de esto que te voy a contar, que tiene que ver con el albinismo en la África subsahariana y en algunas partes puntuales, en algunas naciones como Zimbabue, Tanzania, parte de Angola también, y así sucesivamente.
¿Qué sucede con el albinismo? Bueno, el albinismo se divide justamente en este ejemplo que te quiero dar, de el sacralizar. Hay partes de África donde sacralizan este suceso de los albinos y otro que lo condenan y lo traen como algo, como un castigo o como una condenación a su tierra, ¿sí? Tiene algún nombre que no recuerdo, que muchos de los brujos y de los hechiceros en la África subsahariana les llaman, le adjetivan con una palabra típica de ellos a estos albinos, ¿sí? En donde, bueno, hay fundamentos donde se dice, por ejemplo, que ellos tienen un poder intrínseco en su biología y tal llegó esta locura a correr peligro los chicos albinos de manera tal que tuvieron obviamente que quitarlo de esas naciones. Se metió las Naciones Unidas y se han metido un montón de organismos internacionales para proteger, porque puntualmente a las niñas menores de 11 años, las abusaban, las violaban, las descuartizaban para hacer ciertos rituales que tenían que ver, porque estaba el mito ese de que los albinos tenían un poder muy fuerte de procreación o de fertilidad, y las mujeres puntualmente de atracción sexual, ¿no? Y esto es mucho más desagradable para contar, pero bueno, estas cuestiones pasan y lo que te quiero decir y hacer referencia justamente es a que veas cómo el afro observa puntualmente estos sucesos que salen de lo común. Por otro lado, también la parte que no sacraliza, sino que condena o trata de diabólico, bueno, el mito iba en que como dentro de una familia negra nace una persona albina, significaba la irrupción en su tierra, en su hábitat, de un hombre blanco, de manera tal que esa persona, ese albino, era un hijo de un hombre blanco o el hijo de lo que nosotros llamaríamos el diablo, y venía a maldecir la tierra. Entonces ahí se armaba una catombe y tenían que eliminar a esa persona albina, porque obviamente era un espíritu vengativo que venía a su continente a generar pobreza, maldición y un montón de cuestiones. Entonces, como ustedes ven, también los afros, y dentro de su visión afro, también son bastante intolerantes y bastante prejuiciosos con nuestro color de piel. Esto no es propio nuestro de los blancos, sino también que es del otro lado, de los negros hacia los blancos, también existen estas cuestiones. Pero bueno, hay que estudiar, y como ven, la historia no es solamente un granito o una parte, sino es el todo. Y ahí sí hay que poner en la balanza los pros y los contras y ahí sacar sus conclusiones, ¿sí? Por otro lado, y ya para finalizar, lo que te quiero decir en este video es puntualmente que Cosme y Damián, para irnos a Cosme y Damián, ahí vimos lo de Ibeyi, para irnos a Cosme y Damián nos tenemos que ir obviamente a la parte de Occidente, y tenemos que ir al año aproximadamente 300 después de Cristo, donde dos hermanos gemelos, enfermeros, médicos puntualmente, uno se dedicaba mucho a la farmacología, que era Damián, y Cosme era el cirujano, ¿no? Y se abocaban justamente a hacer operaciones científicas para la gente, para los romanos, para los griegos, que nadie se animaba, y parece ser que sus cualidades, en cuanto a Damián, hablando sus cualidades farmacológicas de yuyo y de ciertos brebajes,